Este es el momento del mensaje. El tema que estaremos exponiendo hoy para gloria y honra de nuestro Dios, creo que es de suma importancia. Me recibí una invitación en la Iglesia de Cristo del Tamarindo y no tenía un tema en ese momento y Dios proveyó de su inmensa sabiduría y escogió este tema a través de un hermano. Entonces creo que es importante que lo hablemos aquí para gloria y honra de nuestro Dios en este maravilloso día. Amén. Vamos a estar orando para que sea Dios dirigiendo todo lo que se vaya a hacer desde este lugar. Amén. Soberano, grandioso Dios, Padre eterno, Dios misericordioso, poderoso en amor y misericordia, te damos gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado. Mira la oportunidad que nos has permitido de participar de los emblemas santos, oh Señor, como asimismo de la ofrenda de los santos y para los santos. Mira, oh Señor, en voz de quien te habla, oh Señor, no sabe nada, soy un neófito que se somete a tu voluntad, Padre, suplicándote que seas tú dirigiendo cada una de mis palabras, oh Señor, siempre buscando la gloria y la honra para tu santo y bendito nombre. Aquí tu pueblo reunido y las visitas que están aquí, Señor, ábreles y dale un corazón, oh Señor, que reciban tu palabra, un corazón que la escuche y la obedezca, oh Padre, para que puedan llevar, oh Señor, gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Bendice todo lo que se vaya a hacer aquí, oh Señor, en este día, y son favores que te pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. La perseverancia, así como decía un hermano mientras ministraba aquí adelante, es muy importante, hermanos. Y más en estos tiempos que el mundo se está encontrando de una forma turbulenta. Más que nunca el Espíritu de Dios, Dios mismo y Jesucristo es blasfemado, tanto por personas que dicen representarlos, que se han levantado con herejías, que van contradiciendo cada una de las enseñanzas del maestro, aunque parecen enseñanzas buenas y válidas, tienen un trasfondo que lleva a la perdición. Asimismo, cuando se reunían y se daban aquellos concilios ecuménicos, cada vez que se levantaba una herejía para combatirla, que salían del mismo pueblo de Dios. Hoy en día hay muchos hombres que se han levantado diciendo que representan a Dios con un mensaje retorcido de la palabra de Dios. Por eso, hoy en día vamos a estar hablando de la salvación, pero como con una súplica. No descuidemos nuestra salvación, el cual está basado en Hebreos, su capítulo 2, versículo 1 al 4, principalmente el versículo 3. La palabra de Dios ahí nos aconseja, hermanos, y nos enseña de que debemos de perseverar en esta salvación tan grande. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que le oyeron nos las confirmaron. Dice la palabra de Dios que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Acaso hemos llegado a pensar de que hay una escapatoria al juicio de Dios? Aunque muchos dirían, yo voy a la iglesia, yo busco de Dios, creen que con congregarse están exceptos si se descuidan y perecen en medio de perder la salvación. ¿La salvación qué es? Lo que vino Cristo a dar al mundo, como decía bien nuestro hermano durante la mesa del Señor, que llamaba a reflexión de los padecimientos de Cristo. Y a veces nosotros ponemos como algo simple por el pasar cada uno de esos tragos amargos que pasó Jesucristo por nosotros. Y vemos cómo científicamente el hermano daba una detallada explicación, así como históricamente, conforme exponía la forma y el uso del látigo y lo que causaba científicamente en Jesús. Debería llamarnos a nosotros, no solamente meditar en esto, este primer día de la semana. Cada una de estas cosas, tanto la mesa del Señor que nos llama a nosotros a que reflexionemos el padecimiento de Cristo, es para que nosotros cada día más nos acerquemos a Él, que le amemos. Porque hermanos, ¿cómo nosotros no
meditar en ello y sufrir, sabiendo de dónde hemos venido, muchos de nosotros del lodo, de la pudredumbre de la sociedad, muchos de nosotros que estábamos en el mundo sin amor, sin esperanza, a falta de que alguien nos abrace, que nos dé un cariño, que nos dé un amor. Cuando estamos recibiendo la palabra de Dios y descubrimos cosas como la que se explican desde aquí, de ese amor inagotable, ese amor inmesurable, ese amor que nosotros no merecemos, y Cristo vino a padecer por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, cómo se conduce el mundo con las aflicciones, con las entretenciones, con las necesidades que nosotros tenemos físicamente, económicamente, psicológicamente, y son tantas que puede ser que nos desviemos de esta salvación tan grande. Obviando que Dios mismo nos dice que no debemos de tener afán por nada, de qué comeremos o qué vestiremos. Pero puede ser que estos pasajes simplemente resuenen en nuestra conciencia y no le demos el valor y el poder que tienen estas palabras. Bien podemos nosotros estar como dice el texto, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero ahí nos da algo a notar que son personas que le reclaman a Dios porque tuvieron al servicio de Dios en un punto determinado dentro del ministerio de Dios, pero hemos predicado en tu nombre hemos echado fuera demonios. ¿Y qué le dice el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad. El que yo venga todos los días de culto al culto no quiere decir que yo estoy salvo. Lo que a mí me hace salvo es la obediencia a ese Dios. Puede ser que yo esté llenando un lugar en el espacio, pero eso no es la suficiencia del todo en la salvación. Cuando nosotros meditamos en lo que realmente Dios quiere para con nosotros y nos acercamos cada día más a Dios y le amamos a Él, nunca llegaremos a amar a Dios conforme Él nos ha amado. Pero si nosotros tenemos que dar la vida por Dios, debemos de darla, dice el texto. Porque solamente así podemos devolver el amor que Dios nos ha dado. Y nos dice la palabra de Dios que Él nos amó a nosotros primero. Y no un amor como nosotros lo hacemos de boca. Mi hermano, yo te amo. Fue con demostración. Fue entregando a su único hijo. El momento de Cristo en el Getsemaní es algo difícil, así como lo explicó el hermano. Y más de verlo de la forma natural y humana, trasladémonos a la creación desde el principio, como Dios y Cristo estaban desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Gloria a Dios. Y esa eternidad con el Padre interrumpirse por amor a nosotros. Jesucristo, aún estando en la tierra, mientras predicaba el Evangelio, era uno con el Padre. Y dice, el que a mí me escucha, no me escucha a mí, sino al que me envió. Y nos da detalladas formas y maneras donde Él dice que Él vino a cumplir lo que el Padre había mandado, que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, como podemos ver esta relación de Padre e Hijo, de Dios, quien creó todo para su Hijo, y llegar a un punto donde dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, no es algo simple. Puede ser que estemos perdiendo nuestro tiempo en la iglesia, solamente viniendo rutinariamente a la iglesia y no meditando en el compromiso de cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Acaso seremos de aquellos que dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre oramos y predicamos? Y nos dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad. Porque la vida cristiana no es una cuenta de ahorro, que yo trabajo y luego me siento a vivir de ello. No, no es un fondo de pensiones. No es porque yo dure 30 años en el Evangelio y yo me descarrío, ya yo tengo ahí un fondo para cuando venga el Señor decirle, pero yo trabajé, yo prediqué, yo hice aquello. Hay que perseverar, hermanos. Hay que perseverar. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, ¿cómo escaparemos? Dice el comentario, si la desobediencia al pacto antiguo de la ley traía un juicio inmediato, ¿cuánto más severo será el juicio de la desobediencia al nuevo pacto del Evangelio de salvación?
Hermanos, si aquel que quebrantaba la ley de Moisés, que fue dada a un hombre, tenía un juicio inmediato, aquel que robaba era apedreado, aquel que adulteraba era apedreado, aquel que blasfemaba en contra de Dios era apedreado, aquel que fornicaba, aquel que adulteraba, aquel que codiciaba la ganancia deshonesta, tenía inmediatamente su juicio. Imagínense aquellos que echen por menosprecio el evangelio de salvación que Jesucristo mismo vino a predicar para salvación de nuestras almas. Hermanos, ¿cuánto más será fuerte el juicio para aquellos que pisoteen la sangre del Señor? Aquellos que blasfemen su cuerpo. Hermanos, nosotros no seremos nunca, jamás dignos de participar o ser partícipe de la gracia. Porque somos culpables y donde hay culpabilidad no hay dignidad. Pero la dignidad se la damos nosotros al cuerpo de Cristo y a la sangre, honrándolo cada primer día de la semana. Cuando el texto habla de que participemos dignamente, la dignidad no es nosotros, que tenemos que estar dignos, como a veces creemos. La dignidad es el uso que le damos al pan sin levadura, el cual representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La dignidad es esa sangre preciosa que fue derramada, como decía el hermano, mientras recibía los latigazos, mientras caminaba por las calles de Jerusalén camino al Gólgota, desmayando con un madero al hombro. Esa es la dignidad. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros escaparemos? ¿Hay alguna forma de escapar a ese juicio? Si aquel juicio que fue del antiguo pacto era severo y eficaz para aquellos que desobedecían, ¿cuánto más no será para aquellos que pisoteen la sangre y el cuerpo de Jesucristo? Hermanos, y continúa diciendo que fue mediado por el Hijo quien es superior a los ángeles. Jesucristo, dice la Escritura, que se hizo un poco menor que los ángeles al convertirse en hombre para venir a salvarte, para venir a salvarme. Aún los ángeles son mayores que nosotros somos nada y no creemos la gran cosa. A veces tenemos cierta posición económica o en una estructura de empresa y nos creemos mayor que muchos, a veces hasta más que Dios. Y dice el texto que Jesucristo se hizo un poco menor que los ángeles. Aquel que por el cual fueron hechas todas las cosas y para él se volvió esa creación. Se humilló hasta lo sumo, dice el texto. Entonces, si Jesucristo padeció y se humilló a sí mismo, volviéndose lo que había creado, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Meditemos si nosotros verdaderamente estamos valorando este sacrificio, si verdaderamente estamos valorando esta oportunidad de oro que se nos ha dado, que es la salvación, librarnos del castigo eterno a través de Jesucristo. ¿Estoy yo valorizando esto? ¿Cómo estoy yo viviendo una vida? Solamente cumplo por cumplir, solamente vengo a la iglesia para que el hermano Ruiz me vea, simplemente vengo a cantar como un instrumento que suena porque lo toquen para que el hermano Miguel me escuche o para que el hermano Eric se goce y diga qué varón de Dios, que siente el Espíritu, qué hombre de Dios, que habla tan bonito, qué hombre de Dios, que se goza en medio del culto. Cuando Dios demanda de ti, respondes. Cuando Dios te dice, haz esto, respondes. Porque ya Dios nos habla conforme a la palabra de Dios, pero su Espíritu que mora en nosotros nos instruye, gloria a Dios, a toda verdad, porque esa es la promesa que tenemos. Lo que necesitamos saber está en la Biblia. Lo que necesitamos hacer nos instruye el Espíritu Santo. ¿Está usted escuchando esa voz en su interior que te dice asómate a ese carro y explícale
a ese eunuco que está ahí que no entiende? ¿Cuáles son tus respuestas? Este día, hermanos, no es una reprensión, sino para que meditemos cómo nos estamos nosotros conduciendo. Y cuando el hermano me asignó este tema, yo dije, Dios mío, me dio el texto simplemente, digo yo, ¿y entonces? Y mientras estudiaba el pasaje y lo meditaba en blanco, hasta que llegue el día que me paro allá en el púlpito, el hermano tiene la oración y ahí es que verdaderamente entiendo el valor de este tema. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mientras estaba parado ahí, el Señor ministrando y yo hablando y yo entendiendo el proceso de cómo yo estoy en la perdición porque estoy descuidando una salvación tan grande. Hermanos, a veces que podemos creer que estamos bien porque no faltamos a los días de culto. A veces no faltamos varios días de cultos. Y a veces no creemos que estamos bien. Pero realmente estamos nosotros cuidando esa salvación tan grande. Si nosotros vamos, hermanos, a Mateo, su capítulo 10, versículos 14 y 15, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo, su capítulo 10, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Gloria a Dios. Hermanos, no es un misterio que cuando se comisiona un grupo de hermanos y es enviado a predicar el evangelio, hay muchas personas que no escuchan, rechazan las buenas nuevas. Pero bien nos dice este texto que salgamos de ese lugar y que sacudamos los pies, el polvo de los pies. Porque en el día del juicio será más tolerable. Oiga, ¿con quién comparan? Aquellas personas que están aquí, que se les predique el evangelio y no escuchan, no obedecen, no aceptan al Señor. Oigan el castigo. Para aquellas personas que rechazan el evangelio de Jesucristo, será más tolerable el castigo que para la tierra de Sodoma y Gomorra. Será menor el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Hermanos, si Sodoma y Gomorra tuvieron una de las destrucciones más atroces que podemos encontrar en la Biblia, ojalá ellos que hayan sido exterminados a espadas como muchas naciones, con azufre y fuego. Hermano, yo en una ocasión estuve ahogándome y me desesperé muchísimo. Yo no quiero pensar cómo es la muerte por incendio, por quemarse. En una ocasión me quemé un pie con un poco de aceite que me cayó y yo andaba vuelto loco dando brincos. Yo no quiero pensar el cuerpo completo encendido, quemándose como se quemó Sodoma y Gomorra. Y ese no es el castigo de ellos todavía. Y es mucho peor el castigo para aquellos que desechan el evangelio de salvación. Ahora, hermanos, será más fuerte para aquellos que conocen la verdad y no la hacen el castigo. Y podríamos ilustrar que hay diferentes castigos, como el infierno de Dante. Quizás desconocemos, pero Dante da una idea por niveles de castigo conforme al pecado de las personas. Es una pintura famosísima. Creo que Dante, ¿verdad, Ruiz? Hermanos, imagínese usted que para Sodoma y Gomorra será más tolerable el castigo que para aquellas personas que rechacen las buenas nuevas del Señor. Amén. Y nos dice también en Mateo, su capítulo 11, versículo 20 al 22. Entonces comenzó a convenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, este es Jesús, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Ahí está el Señor juzgando a las naciones. Ay de ti, ay de ti, ay de ti.
Ahí ponga su nombre después de ese ay de ti. Ay de ti Grayskull, ay de ti Ruiz, ay de ti Michael, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese ay, hermanos, terrible será ese día. Hermanos, no podemos tomar a la ligera esta carrera que hemos tomado, la cual es seguir a nuestro Señor Jesucristo. No podemos desechar por poco el sacrificio que Él hizo, sino que esta exhortación es para que nosotros cada día nos preocupemos más por cómo estamos viviendo. Esto no es para infundir miedo, porque en el reino de Dios lo que debe reinar es el amor, la comprensión. Pero por amor es que Dios tiene esta escritura aquí para que nosotros reflexionemos, porque Él nos ama y no quiere que ninguno se pierda, sino que quiere que los que no han procedido al arrepentimiento procedan. Y si estamos dentro del pueblo de Dios y tenemos que arrepentirnos, debemos arrepentirnos por cómo nos estamos conduciendo. Le decía yo a los compañeros de trabajo un devocional que teníamos el lunes pasado, que debemos amarnos aún más, que a veces nosotros pasamos 8, 12, 15 horas entre nosotros y nos estamos matando uno al otro y no hay amor entre nosotros, nos ponemos los pies para que nos caigamos. Y eso que estamos pasando muchas horas juntos, que debemos amarnos nosotros aún más que a veces nuestros mismos familiares, porque los familiares no pasan tanto tiempo junto con nosotros. Y hermanos, y eso es el egoísmo de la humanidad que nos lleva a nosotros a conducirnos así. Pero Dios quiere cambiar esa conciencia en nosotros los hombres, para que nos amemos aún más. Y por eso es que esta palabra nos dice así. Y dice el Señor: por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y en ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Y esta ciudad de Capernaum, hermanos, dice la palabra de Dios, ciudad de los gentiles, que esa ciudad estaba sentada en tinieblas y gran luz, hermanos, le resplandeció. Hermanos, en esa ciudad empezó el Señor su ministerio para gloria y honra de Dios y para salvación de nosotros los gentiles. Era una tierra de gentiles. Había muchos gentiles ahí. Estaban en tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? En pecado, morando en pecado. Y gran luz les resplandeció. Miren la dicha de nosotros los gentiles, que se inicia el ministerio de Jesucristo entre los gentiles. Gloria a Dios. Y dice que gran luz les resplandeció. Y muchos milagros fueron hechos en esa ciudad. Pero esa ciudad no obedeció. Asimismo son los milagros que se viven haciendo día por día dentro del pueblo de Dios. Pedimos la oración por sanidad, muchos son sanados. Pedimos la oración por beneficios económicos, muchos van creciendo económicamente. Pedimos la oración por fortaleza espiritual, muchos son fortalecidos. Pero puede que nosotros no veamos esos milagros, hermanos, y nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande. Dios sigue obrando dentro de su pueblo, porque por eso tenemos fe y por eso oramos a Dios. Puede ser que usted no esté viendo esos milagros, hermanos, y son confesados aquí día por día, dando gracias a Dios por X o por Y. Siempre hay alguien que da gracias a Dios. Hermanos, aquí se hacen muchos milagros, muchos. Pero puede que estemos de la vista gorda, como estaba Capernaum, el Señor echando fuera demonios, limpiando leprosos, levantando paralíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, hermanos, al igual que los 10 leprosos, hemos sido limpiados de la inmundicia del pecado. Y a veces queremos volver a ensuciarnos de esa lepra que calcome el alma. Y a veces nos vemos espiritualmente sólidos y no tenemos necesidad de nada porque estamos económicamente positivos, estamos bien. Y nos vamos, como muchos se han ido, de delante de la presencia de Dios. Porque ya son autosuficientes. Ya con el dolor que vinieron al Señor, ya el Señor se lo quitó. Con la enfermedad que vinieron al Señor, ya el Señor se la quitó.
y se alejan de Dios, vuelven al mundo a llenarse de lepra espiritual. Hermanos, amigos. Entonces, hermanos, vemos que de 10 leprosos vuelve uno. Sea usted ese 1%. Sea usted el agradecido y permanezca. Sea usted el que lucha y viene y agradece día por día a Dios por los beneficios que ha hecho en su vida. Meditemos siempre, hermanos, que siempre hay que dar gracias. Siempre hay que buscar la manera de estar cada día más conectados conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, el mensajero y el mensaje del nuevo pacto son mayor que los mensajeros y el mensaje del antiguo pacto. Gloria a Dios. Cuanto más grande es el privilegio, mayor es el castigo. Por tanto, por todo acto de desobediencia o negligencia, mientras mayor es el mensaje, mayor es el castigo. Hebreo 10 nos lo dice, hermano, 10, su capítulo 29, nos dice de la siguiente manera. Hebreo 10, 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuán mayor será el castigo para aquellos que se fueron otra vez al mundo? Y no lo dice yo, lo dice la misma Biblia. Porque pisotearon la sangre del pacto y menospreciaron el Espíritu que guía a toda verdad. Hermanos, y es una preocupación que debemos de tener nosotros que aún seguimos aquí. Debemos orar con amor por esas personas, por nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos que han vuelto al mundo y ahora están aún en más peligro que aquellas personas que aún no han venido al Señor. Será mayor el castigo para aquellos. Pero hermanos, si nosotros no buscamos a esos hermanos y no tratamos de que esos hermanos se reinserten otra vez al árbol de la vida, el cual es Cristo Jesús, hermanos, estamos nosotros peligrando también. No estamos obedeciendo, no estamos amando a nuestro hermano que es el prójimo, que debemos amar como a nosotros mismos. Siempre. Aunque el hermano le eche un boche, aunque el hermano no lo mire bien, búsquelo. Dele la palabra de Dios, Dios te bendiga. Busca del Señor, mira, tenemos una actividad, vamos a esto, vamos a aquello. Es verdad que el hermano cuando se descarría aborrece a sus hermanos. Y ya eso yo lo tengo por vivido. Pero si hay un hermano perseverante que ayuda a ese hermano a volver otra vez a los pies del Señor, ese hermano nunca lo va a olvidar. Como yo tengo un hermano siempre en mi mente y en mi corazón. Hermanos, de eso se trata. Somos una cadena. Tenemos que jalarnos uno a los otros. Y el amor que mora en nosotros, o debe morar si es que lo tenemos, es que nos preocupemos por esos hermanos que se han apartado. Porque ese castigo será fuerte. Amén. Y dice Lucas, su capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó y hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, muchos azotes recibiremos nosotros si no hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y hay mucha pereza dentro del pueblo de Dios, hay mucha haraganería dentro del pueblo de Dios. Nos hemos adaptado tanto al mundo que si se hace la pregunta que cuántos se quieren ir hoy con Cristo, morir ahora mismo, irse con el Señor, pocos levantarían la mano. No lo pondría a prueba porque estaría yo pecando, pero estoy seguro que es así. Una vez cometí ese error y dije, ¿cuántos quieren morirse ahora e irse con el Señor? Nadie, hermanos, levantó la mano. Porque nos hemos acostumbrado tanto a esta vida, a este mundo, a las cosas que nos ofrece este mundo, que estamos rechazando cosas mejores en el cielo, donde no habrá necesidad, donde no habrá hambre, donde no habrá temor, hermanos, no habrá guerras. No sé si ustedes están viendo los episodios de Israel y cómo están las guerras. Como niños, hermanos. Estaba yo viendo un video de unos misiles que lanzó Irán hacia Israel y cómo niños salieron gozosos, jubilosos, porque Irán envió cohetes hacia Israel.
Y viceversa, y de Israel cuando enviaron a Gaza y a esos lugares. Los niños, hermanos, gozándose de que habrán muertes donde caigan esos misiles. Porque se le vende de que están haciendo algo justo, porque ellos recibieron un daño y tienen que devolver con otro daño. Imagínense los adultos, si los niños se gozan. Y ver la cara de aquellos donde van a caer los misiles, los mismos niños, los otros sufriendo. Y los que sobreviven creando rencor para con los otros de la otra nación. Y así el mundo se ha vivido moviéndose de rencor en rencor, de odio en odio, y la humanidad cada día más perdida. Porque estamos nosotros viviendo en este mundo egoísta, un mundo que me llama a la competencia, un mundo que me llama a que lo mejor es para mí, un mundo de que me presenta que la mayor virtud son las posesiones. Y así ha sido siempre. Por eso vemos que los discípulos se extrañan cuando Jesús dice que será difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque si aquellos que tienen los mejores lugares en la sinagoga, no tendrán la salvación, ¿qué seremos nosotros los pobres, los infelices que estamos atrás? Dirían ellos en ese momento cuando viene el joven rico. Y hermanos, nos hemos acostumbrado tanto a esta tierra y a todo lo que nos presenta, que estamos cayendo en la seducción que le hizo Satanás. El oro, hasta la misma gente que son los inmuebles de los reinos, porque ellos son los que pagan los tributos, nosotros somos los que pagamos los impuestos. Cuando un gobierno va a tomar prestado a otra nación, los préstamos son en base a la población, si es muy envejeciente y si tiene muchos jóvenes. Por ejemplo, los europeos tienen demasiados envejecientes, pero ellos tienen más condiciones. Si nosotros tuviéramos las condiciones que ellos, que hubieran más envejecientes, hermanos, a República Dominicana no le prestaran un centavo. Pero como nosotros estamos en proceso de reproducción, hay muchos jóvenes que tienen fuerza para luchar y seguir y pagar esas deudas, se le presta. Y Satanás nos presenta todas esas mismas riquezas a nosotros a través de la televisión, las redes sociales, y todo se nos presenta como bueno y válido. Un buen vehículo, una buena casa, esa es la meta. Y nosotros, como corderos que vamos camino al matadero, no quitamos la vista de esas cosas terrenales. Obviando, hermanos, el mandamiento que tenemos de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Eso es parte de la entretención para que descuidemos, hermanos, esta salvación tan grande que Dios ha provisto para con nosotros. Amén. Y dice 2 de Timoteo, su capítulo 2, versículo 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria a Dios. A veces creemos, hermanos, mayormente se ve más, gracias a Dios en las iglesias de Cristo no se ve mucho, pero en las otras denominaciones se ve mucho que se fijan mucho en el hombre. Y hay iglesias enteras que se van cuando la cabeza de esa iglesia, que es el hombre, peca o se muere, se destruye. Porque hay personas que ponen más la vista en el hombre que en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Yo he escuchado personas decir, ¿cómo voy yo a ser cristiano si mira a los cristianos cómo se comportan? Amigo, tú que nos visitas, eso es un gran error. Es un engaño que Satanás tiene para que tú no procedas el arrepentimiento. Si tú me ves en un mal accionar, no te fijes en mí. Yo soy un ser humano al igual que tú que peca. Fíjate en Cristo, quien es el autor de la salvación. Es aquel que padeció, fue aquel quien sufrió, fue aquel quien dio su vida por ti. Yo a ti no podría salvarte, es más, yo a ti no podría ni enseñarte qué hacer. Entonces, erradamente el hombre pone la vista en los hombres y sigue a artistas, sigue a políticos y se enseña que es el hombre y el hombre. Muchos son tan fanáticos, tanto de la política como de los religiosos, que dejan de hacer las cosas que Dios manda para seguir al hombre.
A veces hay hermanos que son políticos o seguidores de políticos que dejan de ir los días de culto porque hay una campaña. Hermanos, usted va camino al infierno si no se arrepiente y deja de actuar así. Porque estamos llamados a seguir a Cristo y no a los hombres. Amigo, busque de Dios. No se fije en que yo hago, que yo dejo de hacer. Aunque tengo que el compromiso de dar buen ejemplo para que usted glorifique a Dios por medio del mismo. Pero la verdadera enseñanza está en Cristo Jesús, quien es el autor de la salvación. Amén. Dice la palabra de Dios. Estamos en Hebreo, Lucas. Por los que oyeron. Esta frase revela la sucesión del evangelismo. Esa generación de hombres no habría oído el mensaje si la generación anterior de testigos no lo hubiera transmitido a ellos. Así lo vemos en Primera de Timoteo, su capítulo 2, versículos 5 al 7. El mensaje, hermano, es un compromiso que nosotros debemos de hacer. Hoy en día nosotros estamos aquí porque hombres que fueron enviados por Dios nos predicaron. Por lo menos la gran mayoría fueron evangelizados. Tuvieron la bendición, la gracia, la dicha, hermanos. Yo no fui evangelizado y yo quisiera haber tenido la oportunidad de ser evangelizados. Pero otros han venido por el dolor, por el sufrimiento, por la amargura. Hermanos, es más pesado venir así. Pero cuando nosotros venimos porque hemos escuchado el mensaje de salvación, tenemos el compromiso de transmitir ese mensaje. ¿Ustedes se imaginan si los apóstoles no hubieran transmitido el evangelio? Si aquel día la iglesia no hubiese sido perseguida, no se había propagado el evangelio. Imagínense, no había llegado a nosotros. Ahora, ¿necesita usted ser perseguido para predicar el evangelio? Porque si no está predicando el evangelio, si no obedece a ese mandamiento, hermano, está temblando la salvación o la perdición, la salvación o la perdición, porque es un mandamiento que tenemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero usted cumplió, usted predicó, creyó, lo bautizó, no creyó. Dios obrará en esa persona más adelante conforme a su voluntad. Hermanos, debemos asumir la responsabilidad de predicar el evangelio. Porque aquellos que no predican dirán, Señor, Señor, y Él lo echará de su presencia. Porque hay que cumplir toda la palabra de Dios, no solamente lo que nos conviene, tanto como los mandamientos, también directos, como también los compromisos como iglesia, hay que cumplirlos. Por eso, hermanos, debemos de seguir predicando el evangelio, porque a quien nosotros estamos representando es mucho mayor que el hombre y es mucho mayor que los ángeles. Así dice el texto, el versículo 1 de segunda a los Hebreos. Por tanto, es necesario que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2 dice, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cuánto más nos recibiremos nosotros? Debemos nosotros, el versículo 1, con más diligencia atender, hermanos, a esto que Dios nos ha provisto. No, procurando para no deslizarnos. Hermanos, porque si ya después de haber peleado una batalla, de resistir al pecado, de dejar de estar en el mundo, en las cosas que el mundo llaman bueno, y que al final de la jornada nos deslicemos, ¿a dónde habrá quedado ese esfuerzo? Debemos nosotros cada día estar firmes, gloria a Dios, batallando para perseverar. Hermanos, es una carrera que debemos estar en santidad. Dice la palabra de Dios que no sabemos ni el día ni la hora en la que Jesucristo vendrá, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun Jesucristo sabe cuándo vendrá. Solamente Dios. Y hermanos, si hay mucha maldad en el mundo, si nosotros meditamos cómo estaba el hombre al principio en la creación, cuando Dios dijo hasta aquí, me cansé de la desobediencia del hombre, me cansé del hombre, lo voy a eliminar. Hermanos, estamos igual o peor.
El nombre de Jesucristo es blasfemado por idolatrías, por ideologías, se burlan de todo lo que es los emblemas santos. El hombre no tiene amor por el prójimo. Hermanos, Jesucristo está a la puerta. Y un día Dios puede decir, hasta aquí toleraré más al hombre y al pecado. Procuremos nosotros estar en santidad, hermanos, porque cada respirar es una oportunidad para nosotros ser salvos. Hoy yo puedo estar aquí hablando, pero puedo salir por ahí, doblar y morir en la esquina. Dependerá de mí cómo yo me conduje en todo ese trayecto de vida, si perseveraré para vida eterna o para castigo. Amén. Con más diligencia atendamos y nos deslicemos. Ambas frases tienen connotación náuticas. La primera se refiere a echar ancla para fijar una embarcación al amarradero. La segunda se usaba con frecuencia para describir una embarcación que se dejaba a la deriva y se alejaba del muelle. La advertencia clara es que cada uno se asegure con firmeza a la verdad del Evangelio, gloria a Dios, y navegar con mucho cuidado para no perder la oportunidad de amarrarse al único muelle de salvación, el cual es Cristo Jesús. Hermanos, y este tema es bastante amplio, pero por cuestión de tiempo vamos a dejarlo aquí. Con esta exhortación que hemos tenido, es importante que nosotros veamos con diligencia que no nos deslicemos. ¿Por qué? Porque es importante que perseveremos en la salvación que Cristo vino a dar a cada uno de nosotros. Amigo, hoy es el día aceptable, dice el Señor, hoy es el día de salvación. Hay algo que el Señor vino a dar y es gratis, que es librarte del castigo eterno, de aquellos azotes, de aquella vida en el infierno eternamente. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55, versículos 6, 7 y 8, dice el 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle estando esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. El cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro que es amplio en perdonar. No importa la condición en la cual tú te encuentres, Dios te recibe. Búscale ahora que puede ser hallado. Llámale ahora, Señor, perdóname, recíbeme, ahora que Él está cercano. Porque el camino que tú estás caminando es el camino de perdición, es de castigo eterno, amigo. Escapa. Y tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque hay muchos que dicen, compran un carro y ponen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pensando erradamente. Pero aquellos que pueden decir eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, son aquellos que obedecen a Jesucristo. Son aquellos que han acudido al llamado. Son aquellos que se han bautizado para perdón de sus pecados. Hay personas que hablan la Biblia en un salmo y la dejan en su casa abierta, de que es un salmo de protección. Error. La única protección que tú puedes tener es si estás perseverando conforme a la voluntad de Dios. Si tú has aceptado a Jesucristo. Sus caminos no son mi camino, dice Jehová, porque más altos son mis caminos. Y sus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Entonces los pensamientos de Dios son que tú acudas a Él y le recibas, que tú busques de Jesucristo y optes por la salvación de tu alma. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu amor.